Buenos días, estimados estudiantes, que tengan una maravillosa mañana, les deseo. Mi nombre es Jaime Magdiel Torresillas y soy, ya lo saben, el psicólogo del área de la sección de secundaria, de su secundaria. Y nuevamente me encuentro aquí rodeado y a un costado de los árboles hermosos que adornan al Colegio Guadiana, para compartir con ustedes la ficha correspondiente al programa socioemocional, el cual va a tocar hoy el tema de la quietud. Como ustedes lo han estado experimentando, de acuerdo a lo que he leído en todos sus comentarios, porque los leo todos los comentarios que ustedes escriben, todas sus tareas, las leo todas absolutamente. Y la emoción que principalmente han ustedes compartido, que los acompaña y que los ha acompañado en estos últimos meses, ha sido el miedo. Pues el miedo es una sensación, es una emoción necesaria, es una emoción natural. Eso es muy importante que lo comprendamos, que lo pensemos, que lo meditemos, que la emoción no es algo malo, que la emoción la siente el cuerpo cuando se siente en peligro y cuando tiene que estar disponible para huir, para atacar o defenderse, porque el miedo es una alerta, es un sistema de alerta y no es malo sentir miedo, no está mal, no es incorrecto. Lo que es incorrecto y lo que es importante agregar al miedo es llevarlo a un estado de equilibrio. No hacer nada al respecto al miedo, ese sería un problema. No hacer nada para llevarlo a un punto de quietud. Así que yo te invito a que hoy me acompañes y explores la quietud interna. Así como existe ruido hacia el exterior, tráfico, el ruido de la gente, el ruido de lo externo, lo que hay hacia afuera, así también hay un ruido interno, un ruido mental, es decir, yo creo que la mayoría saben de qué voy a hablar y porque lo han experimentado cuando a veces no puedo dormir, que a veces voy a la cama y no puedo dormir porque estoy pensando y pensando y pensando una y otra cosa. Ese es el ruido interno, que es similar al ruido externo. Asimismo, para quienes han estado en algún bosque o han estado en algún lugar donde hay mucho silencio, y si no, no hace falta mucha imaginación para entender que el ruido, digo que el silencio interno, que el silencio externo existe, así también hay un silencio interno. Así como hay un silencio externo que se conoce cuando, por ejemplo, te encierras en tu cuarto o cuando te pones los audífonos, justo antes de ponerle play a la música, ese silencio también existe en el interior. Así como hay un ruido externo y hay un ruido interno, también hay un silencio externo y también un silencio interno. Pues la quietud, estimado estudiante, la quietud es ese espacio intermedio entre el silencio externo y el silencio interno. La quietud es ese momento en el que nos podemos dar cuenta que el ruido externo, como el silencio externo, son opciones que no podemos hacer desaparecer. El ruido externo ahí está, manifestándose siempre, porque así es la realidad. A través del tráfico, a través de la gente, de las pláticas, de las risas, se presenta el ruido externo. Y es incontrolable. Imagínense querer callar todas las voces o detener el tráfico. No es posible. Hay una realidad que estamos viviendo. Asimismo, así es el ruido externo de las noticias actuales que proliferan y que generan mucho ruido interno. Un exceso de noticias y de mala información o de desinformación genera ruido interno y entonces nuestros pensamientos están ahí haciendo demasiado ruido. Bueno, pues la sesión de hoy, en esta sesión, en esta ficha, estimado estudiante, yo te invito a explorar algo que puede ser
y generar un equilibrio entre ese ruido externo y el ruido interno, lo que es la quietud, que nada más necesita que prestes atención a esa quietud. La quietud es el espacio intermedio entre el ruido externo y el ruido interno. Entre ellos dos, ahí está la quietud. Asimismo, entre el silencio externo y el silencio interno, ahí está la quietud. Cuando te pones, por ejemplo, los audífonos, empiezas a sentir un poco de quietud, pero todavía no has llegado a él. Hasta que prestas atención a la quietud y hasta que te das cuenta que el silencio interno empieza a ocurrir porque tus pensamientos se relajan cuando empiezan a escuchar música, ahí está la quietud. Es un espacio donde no hay nada, donde no existe nada, solo paz interior. El silencio incluso es algo que se puede sentir, percibir y escuchar hasta cierto punto. Nos damos cuenta del silencio, pero la quietud es el estado donde yo presto atención al silencio. Es la capacidad que yo tengo para darme cuenta de que el silencio es una posibilidad. Y esto genera un equilibrio entre el ruido externo y el interno. Yo puedo simplemente apagar el ruido interno, el exceso de pensamientos o preocupación o miedo, y apagar o neutralizar o simplemente dejar de lado el ruido externo, que pueden ser las noticias o la desinformación o el tráfico o las discusiones entre algunas personas que no son cómodas para mí. ¿Cómo puedo apagarlo? Concentrando mi atención en la quietud que existe justo entre el ruido o el silencio externos y el ruido o el silencio interno. En ese espacio, ahí está la quietud, donde presto atención, donde me enfoco entre el espacio externo y el interno, ahí está la quietud, en ese espacio intermedio. Y si me concentro por un tiempo, por algunos minutos en ese espacio intermedio entre lo externo y lo interno, entonces el miedo simplemente desaparece y se convierte en paz. Y entonces logré equilibrar el ruido con la paz interior, prestando atención a la quietud. Ir más allá del ruido y más allá del silencio. Esa es la quietud. Y tú tienes la capacidad para hacerlo. Nada más hace falta que apagues por unos momentos tu teléfono, que apagues por un momento los juegos de video y la televisión y te concentres 3 minutos en ello. Que te concentres 3 minutos en la quietud. Y tu miedo, ese miedo que has estado comentando en tus tareas del programa socioemocional, va a desaparecer. Te vas a sentir mejor. Pero no me creas, te invito a que lo compruebes. Una vez que hayas realizado esta práctica de 3 minutos sobre la quietud, te invito a anotar aquí los comentarios en la sección de comentarios para ver cómo te sentiste. Explorar la quietud. Que tengas buen día.